En 1918, cuando el mundo ya estaba cansado de la guerra. Cuando millones de hombres llevaban 4 años mirando la muerte cara a cara en las trincheras. Algo que no tenía nombre llegó en silencio. No era un ejército. No era un arma. No hacía ruido. No dejaba escombros. Pero en cuestión de semanas, ciudades enteras quedaron en silencio. Los mercados cerraron. Los teatros apagaron sus luces. Las calles, antes llenas de vida, se vaciaron. ¿Cómo una simple gripe pudo convertirse en la mayor pandemia de la historia moderna? ¿Cómo pudo matar a más personas que la propia guerra que había devastado el mundo? ¿Y por qué, durante décadas, casi nadie habló de ello? Esta es la historia de la gripe española. Una historia de miedo, de silencio, de errores humanos y también de resistencia. Para entender cómo fue posible lo que sucedió, hay que imaginar el mundo tal como era en la primavera de 1918. Europa llevaba 4 años en guerra. 4 años de trincheras, de gas mostaza, de bombardeos que no cesaban. 4 años en los que la muerte se había vuelto tan rutinaria que la gente casi había dejado de temerla. Los gobiernos estaban agotados. Los ejércitos, diezmados. Las ciudades, llenas de hospitales improvisados en iglesias, en teatros, en escuelas. Y sin embargo, la vida seguía. Los trenes circulaban. Los barcos cruzaban océanos. Los soldados se movían de frente en frente, de país en país, de continente en continente. El mundo, incluso en guerra, estaba más conectado que nunca en la historia de la humanidad. Y esa conexión, que normalmente era una fortaleza, estaba a punto de convertirse en su mayor vulnerabilidad. También hay que entender lo que la medicina era capaz de hacer en aquel tiempo. No existían los antibióticos. La penicilina no se descubriría hasta 10 años después. No existían las unidades de cuidados intensivos. No existían los respiradores modernos. No existían las vacunas específicas contra virus respiratorios. Los médicos de 1918 enfrentaban las enfermedades infecciosas con lo poco que tenían: reposo, líquidos y esperanza. En ese contexto, un mundo en guerra, una medicina rudimentaria y una humanidad interconectada. El escenario estaba perfecto para una catástrofe. Solo faltaba la chispa. La chispa llegó sin que nadie la notara. Era marzo de 1918. Camp Funston, Kansas, Estados Unidos. Un campamento militar enorme, lleno de jóvenes soldados que se preparaban para cruzar el Atlántico. Un cocinero llamado Albert Hitchell se presentó en la enfermería con síntomas sencillos: dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular. El médico pensó en un resfriado. Le mandó a descansar. Pero antes de que terminara el día, 50 soldados más llegaron con los mismos síntomas. Al final de la semana, eran 500. El médico del campamento envió un informe a sus superiores. Lo archivaron. Era tiempo de guerra. Había asuntos más urgentes. Y mientras tanto, los trenes seguían saliendo del campamento. Los barcos seguían cargando soldados en los puertos del este. El virus viajaba en los pulmones de hombres que ni siquiera sabían que estaban enfermos. Pero aquí viene la pregunta que los médicos no supieron responder a tiempo. ¿Por qué este virus era diferente a los demás? Los virus de la gripe son antiguos compañeros de la humanidad. Cada año aparecen, se propagan, matan a los más vulnerables, los ancianos, los bebés, los enfermos, y desaparecen en primavera. Este era distinto. Primero, porque se propagaba de forma explosiva. Una persona infectada podía contagiar a decenas antes de saber que estaba enferma. El periodo de incubación era corto, pero el periodo de contagio comenzaba incluso antes de que aparecieran los síntomas. Segundo, porque el sistema inmune humano nunca había visto algo parecido. Era un virus nuevo, una combinación genética sin precedentes. El cuerpo humano, simplemente, no tenía defensa preparada. Y tercero, y esto es lo que más debería haber alarmado a los médicos de la época. Este virus no solo atacaba a los débiles. Atacaba con especial ferocidad a los jóvenes y sanos. A personas de entre 20 y 40 años. Al tipo exacto de persona que llenaba los campamentos militares de todo el mundo. Durante los meses de marzo, abril y mayo de 1918.
La primera ola del virus se extendió de forma relativamente silenciosa. Llegó a los campos de batalla de Francia. Los soldados caían enfermos, se recuperaban en su mayoría y volvían al frente. Los generales se quejaban de la pérdida de efectivos, pero no consideraban la enfermedad una amenaza grave. Llegó a Gran Bretaña, a Alemania, a España. Los periódicos hablaban de ella brevemente, entre noticias de batallas. En la mayoría de los países en guerra, los gobiernos tomaron una decisión: no hablar demasiado del asunto. La moral de la población ya era frágil. Reconocer una epidemia era dar munición al enemigo, mostrar debilidad. Así que callaron. Solo hubo una excepción. España, que era neutral en la guerra, no tenía necesidad de censurar sus periódicos. Los medios españoles informaron abiertamente sobre la enfermedad, incluyendo el hecho de que el rey Alfonso XIII había caído enfermo. Y así, el mundo, buscando un culpable o simplemente un nombre, empezó a llamarla la gripe española. El nombre era injusto. Probablemente empezó en Estados Unidos. Pero en la historia, la injusticia también tiene su lugar. El verano de 1918 fue una ilusión. La primera ola parecía estar cediendo. Los casos disminuían. Los hospitales respiraban. Algunos médicos pensaban que lo peor había pasado. No habían visto nada todavía. Para entender lo que ocurrió a continuación, hay que imaginar el movimiento humano de aquella época. Solo en 1918, más de 2 millones de soldados estadounidenses cruzaron el Atlántico hacia Europa. Viajaban en barcos repletos, durmiendo en literas apiladas, compartiendo el mismo aire durante semanas. Cuando llegaban a los puertos europeos, se mezclaban con soldados de Australia, de India, de Canadá, de Sudáfrica. El Imperio Británico movía hombres desde todos los rincones del planeta hacia los campos de batalla de Francia. Y cuando esos hombres regresaban a sus países, heridos, enfermos o simplemente de permiso, llevaban consigo lo que habían encontrado en las trincheras. El virus no necesitaba pasaporte. No respetaba fronteras. No entendía de aliados o enemigos. Para el virus, el mundo era simplemente un inmenso pulmón global. Y cada persona que respiraba era una oportunidad. En julio de 1918, el virus ya estaba en todos los continentes. En África, los barcos de transporte descargaban soldados enfermos en los puertos. En la India, los trabajadores del ferrocarril lo llevaban de ciudad en ciudad. En el Pacífico, las islas más remotas que nunca habían visto una epidemia comenzaron a recibir noticias de muertes inexplicables. En Australia, el gobierno, alarmado, impuso cuarentenas en los puertos. Funcionó durante meses, pero no para siempre. En Latinoamérica, donde las guerras europeas parecían algo lejano, los barcos comerciales traían la enfermedad junto con las mercancías. No había ningún lugar del mundo que pudiera mantenerse completamente al margen. La humanidad había construido un sistema de conexión global durante siglos. Y ese sistema, ahora, trabajaba en su contra. Lo más inquietante no era la velocidad de la propagación. Era el silencio que la rodeaba. En los países en guerra, los periódicos seguían bajo censura. Los generales no querían que sus tropas supieran cuántos compañeros caían enfermos. Los gobiernos no querían que la población civil entrara en pánico. Así que la información circulaba mal, distorsionada, fragmentada. Los médicos civiles no sabían lo que estaban viendo los médicos militares. Los científicos de un país no podían comunicarse libremente con los de los países aliados. La ciencia, que es esencialmente colaboración y comunicación, estaba siendo silenciada por la guerra. Y mientras tanto, el virus evolucionaba. Se replicaba millones de veces por segundo en millones de cuerpos. Y con cada replicación, había posibilidades de cambio. De mutación. Septiembre de 1918. En Boston, un médico del ejército llamado Victor Vaughan recibió una llamada urgente. Le pedían que se presentara en un campamento militar en Massachusetts. Los soldados estaban cayendo como moscas. Lo que encontró cuando llegó lo marcó para el resto de su vida. En sus memorias, escribiría años después: si la epidemia hubiera continuado su marcha devastadora durante más tiempo, la civilización podría haber desaparecido de la faz de la Tierra. Esta vez,
El virus había cambiado. La segunda ola no era la misma enfermedad que habían visto en primavera. Era más rápida, más agresiva, más mortal. El virus había mutado durante el verano, y la nueva versión era una amenaza de un orden completamente distinto. Los médicos de la época vieron cosas que nunca habían imaginado. Personas que por la mañana parecían perfectamente sanas. Llegaban a la enfermería por la tarde con fiebre de 40 grados. Y para el día siguiente, habían muerto. Pero no era solo la rapidez lo que aterrorizaba. Era la forma en que el virus mataba. El virus desencadenaba en el cuerpo una respuesta inmune desproporcionada. Lo que los médicos modernos llaman una tormenta de citocinas. El sistema inmune, en su intento de luchar contra el invasor, comenzaba a atacar los propios pulmones. Los pulmones se llenaban de líquido. Los pacientes literalmente se ahogaban desde dentro. Sus labios y dedos se tornaban azulados por la falta de oxígeno. Era una imagen que los médicos nunca olvidarían. Y era especialmente cruel porque atacaba más duramente a quienes tenían sistemas inmunes más fuertes. Los jóvenes, los soldados, los trabajadores en la plenitud de su vida. En muchos hospitales, la edad media de los muertos era de 28 años. En octubre de 1918, el colapso fue total. En Filadelfia, uno de los epicentros más graves de Estados Unidos, morían 700 personas al día. Los hospitales rechazaban pacientes porque no había camas. Los médicos trabajaban turnos de 30, 40 horas sin descanso. Las enfermeras caían enfermas ellas mismas. Los ataúdes se agotaron. Los carpinteros no podían fabricarlos con suficiente rapidez. En algunas ciudades, los cuerpos permanecían en los hogares durante días, mientras las familias esperaban que alguien viniera a recogerlos. Los servicios funerarios colapsaron. Los camiones militares recorrían las calles recogiendo cadáveres. El alcalde de Filadelfia había autorizado, una semana antes, un gran desfile patriótico. 200.000 personas habían acudido, apiñadas, celebrando la guerra. 72 horas después, la ciudad estaba en estado de emergencia. En Europa, la situación no era mejor. En Francia, el general Pershing, comandante de las fuerzas americanas, envió un informe desesperado a Washington. Sus hombres caían enfermos más rápido de lo que podían ser reemplazados. La guerra y la epidemia se alimentaban mutuamente. Los ejércitos diezmados no podían luchar. Los hospitales de campaña, llenos de heridos de guerra, se convertían en caldos de cultivo perfectos. La agonía de los campos de batalla se mezclaba con la agonía de los pulmones enfermos. Y si en las grandes ciudades la situación era catastrófica, en los lugares más remotos fue directamente apocalíptica. En las aldeas de Alaska, donde comunidades indígenas vivían aisladas del mundo moderno, algunos pueblos perdieron al 80% de su población en pocas semanas. Los misioneros que llegaron para ayudar encontraron aldeas enteras silenciosas. No porque todos hubieran muerto, sino porque los vivos ya no tenían fuerzas para moverse. En Samoa Occidental, una isla del Pacífico, el gobernador colonial rechazó las advertencias de los barcos que llegaban con enfermos. No tomó medidas de cuarentena. En 6 semanas, murió el 22% de toda la población de la isla. En la India, bajo dominación británica, las estimaciones más conservadoras hablan de 12 millones de muertos. Algunas investigaciones modernas elevan esa cifra hasta los 17 millones. Solo en India. La pandemia no era igual para todos. Los más pobres, los que vivían hacinados, los que no tenían acceso a médicos ni a hospitales, pagaron un precio desproporcionado. Como siempre ha ocurrido en la historia de las epidemias. Como siempre ocurrirá. En medio del caos, algo notable ocurrió. Sin vacunas. Sin antibióticos. Sin guías de protocolo. Solo con observación, con lógica y con el instinto de sobrevivir. Algunas comunidades empezaron a aprender. Los médicos que habían visto lo suficiente comenzaron a compartir lo que sabían. No a través de revistas científicas, la guerra había interrumpido esos canales, sino de forma directa, urgente, práctica. El mensaje era simple. La enfermedad se transmitía de persona a persona, a través del aire. Por lo tanto,
reducir el contacto era reducir la transmisión. Parecía obvio. Pero en 1918, aplicar ese principio requería convencer a gobiernos, a iglesias, a empresarios. Requería cambiar comportamientos que la gente había mantenido durante toda su vida. Algunas ciudades actuaron con rapidez. San Francisco impuso el uso obligatorio de máscaras de tela en lugares públicos. Los infractores podían ser multados o arrestados. Las imágenes de aquella época muestran a policías, a trabajadores, a transeúntes, todos cubiertos con aquellas máscaras rudimentarias. No eran perfectas. No filtraban los virus con eficacia. Pero reducían las gotículas grandes. Recordaban a la gente que había peligro. Y funcionaban mejor que nada. Las escuelas cerraron. Los teatros y cines apagaron sus luces. Las iglesias suspendieron los servicios dominicales, algo casi inimaginable en aquella época. Los tribunales aplazaron sus juicios. En algunas ciudades se prohibió estrechar la mano. Los periódicos publicaban instrucciones para toser correctamente. Los farmacéuticos colgaban en sus escaparates carteles advirtiendo: no escupa en el suelo. No tosa sin cubrirse la boca. Medidas que hoy nos parecen elementales, que en 1918 eran revolucionarias. Y aquí la historia tiene una lección brutal. Las ciudades que actuaron con rapidez, cerrando establecimientos, imponiendo cuarentenas, cancelando eventos masivos, tuvieron menos muertes. No pocas muertes. Menos muertes. Las que tardaron en actuar, las que priorizaron la economía o el ánimo de la población. Las que minimizaron el peligro para no causar pánico, pagaron un precio mucho mayor. Un estudio realizado décadas después por investigadores del MIT analizó las intervenciones de 18 ciudades estadounidenses. La conclusión fue clara. Cada semana de retraso en aplicar medidas costaba miles de vidas adicionales. La historia de la gripe española no es solo una historia de virus. Es una historia de decisiones. De quién tomó las decisiones correctas a tiempo. Y de quién no. Pero tal vez lo más notable de aquellos meses no fueron las políticas. Fueron las personas. Las enfermeras que seguían yendo a trabajar cuando ya habían perdido a sus compañeras. Los médicos que atendían a pacientes durante horas, sabiendo que muchos de ellos no sobrevivirían. Y que ellos mismos podían ser los siguientes. Los vecinos que dejaban comida en la puerta de las familias en cuarentena. Los voluntarios que recogían a los enfermos de las calles cuando los servicios oficiales habían colapsado. Sin nada heroico que los distinguiera visualmente. Sin uniformes especiales ni condecoraciones. Solo personas que decidieron que no se iban a quedar mirando. La humanidad, en sus peores momentos, también muestra lo mejor de sí misma. Y eso es algo que ninguna pandemia ha podido matar. A principios de 1919, llegó la tercera ola. Menos mortal que la segunda, pero suficiente para matar a cientos de miles más. Y luego, gradualmente, el virus empezó a retroceder. No porque la humanidad lo hubiera vencido con ciencia o con estrategia, sino porque los virus también tienen sus límites. Porque cuando una cepa muy letal mata demasiado rápido a sus huéspedes, se queda sin huéspedes en los que propagarse. Porque las poblaciones que sobreviven desarrollan cierta inmunidad. Para el verano de 1919, la gripe española había desaparecido casi tan misteriosamente como había llegado. El recuento de los muertos llevaría años. Y las cifras que fueron emergiendo eran difíciles de asimilar. Se estima que entre 50 y 100 millones de personas murieron. Algunas investigaciones modernas sugieren que la cifra real podría superar los 100 millones. Para ponerlo en perspectiva, la Primera Guerra Mundial, con toda su artillería, su gas, sus bombardeos, mató a entre 16 y 17 millones de personas. La gripe española mató a 3, 4 o quizás 5 veces más. Infectó a más de 500 millones de personas. En un planeta que en 1918 tenía una población total de 1.800 millones. Un tercio de la humanidad. Murieron presidentes y reyes. Murieron artistas y científicos. Murió el hijo del presidente Woodrow Wilson. Casi murió el propio Wilson. Algunos historiadores creen que su enfermedad durante la conferencia de paz afectó a sus capacidades de negociación y cambió los términos del Tratado de Versalles.
La historia del siglo XX podría haber sido diferente. Porque la pandemia no solo mató personas. Cambió el equilibrio político del mundo. Y entonces sucedió algo extraordinario. Algo que los historiadores todavía encuentran difícil de explicar del todo. El mundo lo olvidó. No completamente. No de inmediato. Pero con una rapidez asombrosa, la gripe española desapareció de la memoria colectiva. Las familias no hablaban de ella. Los libros de historia apenas la mencionaban. Los monumentos que se erigieron en aquellos años eran para los caídos en la guerra. No para los muertos de la pandemia. ¿Por qué? Parte de la respuesta es psicológica. El mundo ya había sufrido demasiado con la guerra. La gente necesitaba seguir adelante, necesitaba creer que lo peor había quedado atrás. Cargar también con el peso de la pandemia era demasiado. Parte de la respuesta es política. Los gobiernos que habían manejado mal la crisis, y eran la mayoría, no tenían ningún incentivo para recordarla. Y parte de la respuesta es simplemente humana. Los seres humanos somos criaturas del olvido. Es uno de nuestros mecanismos de supervivencia. Pero también, a veces, es nuestra mayor debilidad. Hoy, más de 100 años después, la gripe española tiene su lugar en los libros de historia. Y en los laboratorios de virología de todo el mundo. Los científicos han estudiado muestras del virus original, recuperadas de víctimas enterradas en el permafrost de Alaska. Han analizado su genoma, han estudiado por qué era tan letal. Han intentado entender qué mecanismo biológico lo hacía diferente. Y lo que han encontrado ha servido de advertencia. Porque la gripe española no fue un accidente único en la historia. Fue la demostración de algo que los epidemiólogos ya sabían. Que las pandemias son inevitables. No una posibilidad. Una certeza. La pregunta nunca fue si habría otra pandemia. La pregunta siempre fue cuándo. Y si estaríamos preparados. La gripe española enseñó lecciones que todavía hoy son vigentes. Primera lección, la transparencia salva vidas. Los países que ocultaron la información, que minimizaron el problema para proteger la moral o la economía, pagaron un precio mayor que los que hablaron con honestidad. El silencio no protege a nadie de un virus. Solo le da más tiempo para propagarse. Segunda lección, la velocidad importa. Cada día de retraso en las medidas de contención tenía un coste medible en vidas humanas. La pandemia no esperaba a que los comités terminaran sus reuniones. Actuaba. Y seguía actuando. Tercera lección, la ciencia necesita libertad para funcionar. La censura de guerra que impidió el intercambio de información entre países. Retrasó la comprensión del virus, retrasó el desarrollo de respuestas. La ciencia, para salvar vidas, necesita poder compartir lo que sabe. Y cuarta lección, tal vez la más importante. La memoria colectiva es una herramienta de supervivencia. Las sociedades que recuerdan lo que les ocurrió están mejor preparadas para lo que viene. Las que olvidan están condenadas a improvisar, una vez más. La gripe española dejó una marca que va más allá de los muertos. Cambió la forma en que la ciencia piensa sobre las enfermedades infecciosas. Impulsó el desarrollo de los primeros sistemas de vigilancia epidemiológica internacional. Llevó a la creación, años después, de organismos como la Organización Mundial de la Salud. Inspiró décadas de investigación sobre vacunas y antivirales. Todo lo que la humanidad aprendió sobre cómo responder a una pandemia tiene sus raíces, de una forma u otra, en los errores y los horrores de 1918. Y sin embargo, cuando en el siglo XXI el mundo se enfrentó de nuevo a una pandemia global, muchas de las escenas eran perturbadoramente familiares. Las mismas dudas sobre cuándo actuar. Las mismas tentaciones de minimizar. Los mismos debates sobre mascarillas, sobre cierres, sobre equilibrar economía y salud. La historia, como siempre, tenía razón. El que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. En 1920, la tormenta pasó. El mundo volvió, lentamente, a parecerse a sí mismo. Los supervivientes enterraron a sus muertos, reconstruyeron sus vidas. Y se prepararon, sin saberlo, para los próximos 20 años. Años que traerían más guerras, más hambres, más sufrimiento. Pero también traerían penicilina. Y vacunas. Y una medicina que,
poco a poco, fue aprendiendo a ganar más batallas de las que perdía. La historia de la gripe española no es solo una historia de muerte. Es una historia de lo que somos capaces de hacer cuando no tenemos más opción que aprender. De lo que somos capaces de recordar cuando nos proponemos no olvidar. De lo que somos capaces de construir cuando decidimos que el sufrimiento pasado debe servir para algo. La mayor amenaza para la humanidad nunca ha sido el virus. Ha sido la indiferencia, el olvido, la convicción de que lo peor ya ha pasado y que no volverá a ocurrir. Porque siempre puede volver. Y cuando vuelva, la única pregunta que importará será: ¿recordamos?